tal, Rodolfo? Muy buen día, gusto en saludarte. Igualmente, Beatriz, Beatriz Pajés, es un placer poder platicar contigo. Ya te ando cambiando el apellido, el placer. Bueno, es un placer, Pajés. Beatriz, hiciste una columna que me agradó mucho, nos agradó mucho, porque dices, la mafia del poder destronó el poder de la mafia, más bien, a la mafia del poder ya la destronó el poder de la mafia. Ahora resulta que hay un nuevo poder, Beatriz Pajés. Sí, efectivamente me refiero en ese editorial de la revista Siempre, Rodolfo, ¿Sí? a que si bien existía, de acuerdo a las versiones del gobierno actual, una mafia en el poder que gobernó durante varios sexenios en el pasado, ahora creo que tenemos una operación inversa. Ahora estamos presenciando el poder de la mafia, la influencia que tiene este poder de la mafia representada lo mismo por el crimen organizado que por ciertos sindicatos, como es el caso de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, influyendo e imponiendo sus decisiones, especialmente en las reformas legislativas, en ciertas decisiones que está tomando el gobierno federal y en algunas resoluciones de carácter judicial. Yo me refiero ahí, Rodolfo, en el caso de la CENTE, a las más recientes reformas a las leyes secundarias en materia de educación, donde le regresan a los maestros pues todos esos privilegios que habían perdido, privilegios entre comillas, porque al final del día se trata de regresarles la posibilidad de que negocien con las plazas de los maestros para que sigan haciendo negocio, que les aceptó que los maestros ya no sean evaluados porque pues los señores consideran que esa es una ofensa para ellos cuando el costo de su falta de preparación pues la paga directamente los estudiantes y sin duda al final del día el pueblo y México como país. Pero por el otro lado, bueno, pues tienes también ahí iniciativas muy polémicas, como es el caso, por ejemplo, de equiparar la defraudación fiscal con delincuencia organizada, donde se termina sancionando más al ciudadano común y corriente y sobre todo también al empresario que a los verdaderos representantes del crimen. Entonces, hay una serie ahí de disposiciones, Rodolfo, que llaman mucho la atención porque no son un incentivo a la legalidad, sino que se está beneficiando directamente a las organizaciones criminales. Por ejemplo, ve el tema de la ley de amnistía, que, bueno, se pretende dejar en libertad bajo el argumento de que son pobres, pues lo mismo a narcomenudistas, que a los transportadores de droga, como popularmente se les llama los moneros, a los extorsionadores. Entonces, bueno, todas estas decisiones finalmente terminan beneficiando a la delincuencia y no a la sociedad en su conjunto, Rodolfo. Sí, tienes mucha razón, Beatriz Pajés, con lo que señalas. Es una mutación la que están haciendo de esa famosa mafia del poder. Me gustaría, Beatriz Pajés, si lo quieres comentar y si tienes los elementos, ¿tú consideras que la presidencia o este grupo de la presidencia logró pactar ya con la delincuencia organizada? Mira, yo no tengo elementos para confirmar una aseveración de esta naturaleza. Lo que sí somos testigos todos los mexicanos desde que, lejos de haber un discurso oficial contundente para censurar desde el discurso político a los cárteles de la droga y a los principales cabecillas de estos grupos, pues hay un discurso tibio, hay un discurso evasivo que contrasta con la dureza que utiliza el discurso oficial hacia otros actores y hacia otras figuras de la vida nacional.
Es decir, por ejemplo, se es muy severo y se es muy definitivo en sancionar, por ejemplo, opiniones que tienen medios de comunicación y periodistas, o posturas disidentes que tienen algunos empresarios o algunos diputados y senadores. Y sin embargo, bueno, pues hemos escuchado relatos verdaderamente sorprendentes en el que se dice que pues se lamenta que un Chapo Guzmán, por ejemplo, tenga que ir a vivir a una cárcel fría, oscura, y que si su familia se va a convertir en un conjunto de víctimas y que él mismo debe de haber pasado una vida de sufrimiento siguiendo una vida de persecución. Entonces, cuando menos lo que te podría decir es que hay una contradicción, cuando menos, entre esa falta de contundencia para atacar la violencia y a los autores de esa violencia, y por el otro lado, la dureza con la que se trata a muchos ciudadanos. Pues finalmente es la pasividad o la indolencia o ignorar un acto delictivo o grupos delictivos, pues es una manera de contubernio. Beatriz Pajés, también, si quieres y si puedes comentar, acaba de anunciarse que hay una averiguación, que ahora sí ya existe una averiguación en contra del presidente del Partido Revolucionario Institucional, mejor conocido como Alito, por una denuncia que hace un propio compañero, exgobernador de Oaxaca. ¿Quieres y puedes opinar sobre este tema, toda vez que tú ya no estás en el partido? Estoy enterada de la denuncia que presentó desde hace tiempo Ulises Ruiz, sí, en contra de Alejandro Moreno, hoy dirigente nacional del PRI. Mira, yo te diría que, bueno, eso tendrá que seguir el procedimiento adecuado que marca la ley. Yo creo que sí amerita sin duda una investigación a fondo y de que se pruebe o no que estas acusaciones son ciertas o falsas. Yo lo que te diría es que en este momento muchos mexicanos, yo incluida, lamentamos el que el PRI no haya asumido hasta ahora la gran oportunidad histórica que tiene de convertirse en una oposición muy contundente y muy consistente, no solamente para ofertar una buena agenda política, legislativa, que pueda contrastar con un régimen eminentemente autoritario, sino que tampoco el PRI esté dispuesto a dar la batalla para defender la democracia, para defender el orden constitucional y sobre todo las libertades. El PRI podría convertirse en ese momento en una oposición que podría liderar esa gran alternativa de país y de modelo de gobierno que necesitamos en este momento los mexicanos. Yo no entiendo por qué el PRI, que fue en su momento el gran constructor de las instituciones que hoy quiere destruir el actual régimen, no ponga ningún tipo de obstáculo ni en la Cámara de Diputados ni en la Cámara de Senadores. Es algo que no podemos entender y es algo también esa omisión y ese silencio que va o que puede terminar de acabar con el partido histórico más importante de México. Grave, lapidario lo que nos comentas, Beatriz Pajés, porque finalmente, pues lo dices, es un régimen autoritario, no vemos en el horizonte un líder, un opositor fuerte. Yo lo más que veo en este momento es a dos expresidentes, uno de ellos, los dos que tuvieron la oportunidad histórica de haber hecho cosas también diferentes. Me refiero a Felipe Calderón, que es más consistente y contundente en su discurso, y Vicente Fox, que me imagino que lo subieron al ring como para hacerle sombra y distraer a López Obrador, y así como que entre pares sí se entienden, entre ocurrencias, dislates y chascarrillos, como que ahí va a estar haciendo round de sombra, pero en el fondo un partido opositor fuerte que realmente alce la mano
que se oponga, no lo tenemos. Y te doy un dato, Beatriz Pajes. El día de ayer, la casa encuestadora Massive Caller presentó las tendencias que favorecen a Morena en las elecciones del próximo año, en todos los estados, excepto en Querétaro, donde está empatado Morena con el PAN, en todos tiene preferencia Morena, y esto es terrible. Y quitémosle nombre y apellido, o colores o insignias de partidos. Hablamos de los equilibrios que debe de existir, y en este momento es una aplanadora este partido Morena. Bueno, y eso tiene una explicación muy clara, Rodolfo. Yo creo que el resultado de esa encuesta que hace Maxim Kohler no es más que producto de la ausencia de partidos políticos de oposición. Si en este momento hubiera partidos que estuvieran ofertando a la sociedad algo atractivo, algo diferente, yo creo que tendríamos ya un resultado distinto, donde efectivamente habría la posibilidad de alcanzar en el 21 un mejor equilibrio dentro de las cámaras. Pero hay vacíos. En este momento no hay nadie quien le esté disputando a Morena el espacio. Y esa es la razón por la cual las encuestas se ven como se ven, Rodolfo. Sí, terrible el panorama. Esto es como pasar, digamos, de un terreno donde vemos flora y fauna a un semidesierto para luego tal vez introducirnos al desierto. Beatriz Pajes, eres muy gentil con tus comentarios que nos compartes en este espacio. Te mandamos un abrazo. Igualmente, Rodolfo, gracias a ustedes. Hasta pronto.